Todo comienza con una inquietante leyenda que circula entre la gente. Se dice que existió un demonio con cabeza de babosa que masacró a una familia entera. Sin embargo, lo más escalofriante no fue la tragedia en sí, sino lo que ocurrió días después. La cabeza decapitada de aquel demonio apareció clavada en la puerta de la casa donde había cometido la matanza. Según los rumores, quien realizó semejante acto fue el hijo mayor de la familia, el único sobreviviente de apenas 10 años. Desde entonces, todos comenzaron a decir que aquel niño no era humano. Varios días después, un cazador de demonios llamado Mondrian llegó a la aldea para investigar lo sucedido. Apenas vio la cabeza del demonio atravesada en la entrada de la vivienda, no pudo evitar pensar que incluso sentía lástima por aquella criatura. Recordó entonces las palabras de los aldeanos, quienes insistían en que exterminara a un supuesto demonio disfrazado de niño. Mientras caminaba hacia la casa, reflexionó que, aunque decenas de niños de 10 años atacaran al mismo tiempo, ninguno sería capaz de matar a un demonio. Además, la brutalidad con la que aquella criatura había sido decapitada y exhibida hacía evidente que quien vivía dentro de esa casa no era alguien común. Al abrir la puerta encontró a un niño completamente solo. Este le preguntó quién era, y Mondrian respondió que era un cazador de demonios. Mientras observaba al pequeño, pensó que aquel debía ser el supuesto demonio del que tanto hablaban los aldeanos. Sus ojos estaban completamente apagados, algo que explicaba el miedo que despertaba en los habitantes del pueblo. Sin embargo, aquello no era motivo suficiente para considerarlo un monstruo. También notó varias tumbas improvisadas en el patio y comprendió que el propio niño había enterrado a su familia. Además, le resultaba sorprendente que hubiera logrado sobrevivir tantos días sin comida ni agua. En lugar de atacarlo, Mondrian le ofreció un plato de gachas y le pidió que comiera. El niño, desconcertado, le preguntó por qué le daba comida si había venido para matarlo, pues los aldeanos se lo habían pedido. Después explicó que los habitantes del pueblo ya lo odiaban incluso antes de que ocurriera la tragedia. Siempre les habían incomodado sus ojos sin vida y, ahora que lo habían visto matar a un demonio, seguramente querían expulsarlo definitivamente de la aldea. Mondrian se sentó junto a él y comentó que, por todo lo que había escuchado, parecía que realmente había matado a un demonio. Luego le pidió que le contara la historia con más detalle. El niño comenzó a recordar cómo había presenciado la masacre de toda su familia, escondido mientras el demonio acababa con cada uno de ellos. Después de sobrevivir, decidió seguir a la criatura hasta descubrir dónde se escondía. Vendió todas las pertenencias de su familia para reunir dinero, utilizó ese dinero para comprar información sobre la debilidad del demonio y, finalmente, consiguió vengarse acabando con él. Tras escuchar toda la historia, Mondrian repasó cada uno de los hechos con evidente incredulidad. A los 10 años había sobrevivido escondiéndose durante el ataque, siguió al demonio hasta su guarida, vendió todo lo que poseía para conseguir información y terminó derrotando por sí solo a una criatura que incluso representaba un enorme peligro para los adultos. Sin embargo, aún había algo que no comprendía. Le preguntó por qué había decapitado al demonio y había exhibido su cabeza frente a la casa. El niño respondió con absoluta frialdad que aquel monstruo se había comido las cabezas de toda su familia, por lo que simplemente quiso devolverle el favor de la misma manera. Aquella respuesta hizo que Mondrian comprendiera que el niño no estaba mintiendo. Sabía perfectamente lo difícil que era derrotar a un guado erudito, incluso utilizando una lanza de bambú impregnada con sal, una de sus mayores debilidades. Lo que realmente lo impresionó no fue únicamente que hubiera conocido ese punto débil, sino la determinación que mostró tras presenciar la muerte de toda su familia, la tenacidad para encontrar la forma de vencer a un enemigo tan poderoso y la voluntad necesaria para convertir todo aquello en realidad. En ese momento llegó a una conclusión: aquel niño había nacido para convertirse en un cazador de demonios. Sin embargo, el pequeño confesó que ahora que había cumplido su venganza ya no le quedaba ningún motivo para seguir viviendo. Lo único que deseaba era morir tranquilamente junto a su familia. En respuesta, Mondrian le dio un ligero golpe en la frente y le preguntó cuál era su nombre. El niño respondió que se llamaba Gise. El cazador sonrió y le explicó que aquel nombre significaba cambiar el mundo, asegurándole que era un gran nombre. Después le hizo una pregunta que cambiaría por completo su forma de pensar. Le preguntó si realmente creía que decapitar al demonio y exhibir su cabeza había sido suficiente para vengar a su familia o si simplemente se había convencido de que eso bastaba. Luego continuó diciéndole que había perdido a su familia, sus ganas de vivir y absolutamente todo, por lo que no entendía cómo podía conformarse con matar a un solo demonio. Finalmente le dejó claro que no era ningún monstruo y que, por esa razón, la solicitud para exterminarlo quedaba cancelada antes de marcharse. Gise permaneció inmóvil, reflexionando profundamente
profundamente sobre cada una de aquellas palabras. Mientras tanto, algunos aldeanos interceptaron a Mongrieon y le reclamaron por haber perdonado la vida del supuesto demonio. El cazador respondió con firmeza que aquel muchacho era completamente humano, sin importar cómo lo miraran. Uno de los hombres incluso intentó convencerlo ofreciéndole una recompensa mayor, pero Mongrieon ignoró la oferta y les preguntó por qué odiaban tanto a ese niño. Los aldeanos aseguraron que aquellos ojos aterradores siempre les habían parecido una señal de desgracia y que, desde el principio, sabían que terminaría trayendo calamidades a la aldea. Incluso afirmaban que había sido él quien había invocado al demonio que destruyó a su propia familia. Indignado, Mongrieon les respondió que, desde su punto de vista, los verdaderos demonios eran ellos. Les reprochó que llamaran monstruo a un niño únicamente porque era diferente y difícil de comprender. Además, les advirtió que el odio y el resentimiento generan mal karma y que ese mal karma termina atrayendo a los verdaderos demonios. Sin embargo, los aldeanos se negaron a escuchar cualquier explicación. En ese momento, Mongrieon se quitó el sombrero y dejó al descubierto uno de sus cuernos. Y esta es una mujer, quien llamaremos Lisa, quien reveló ser una Dokaebi aliada de los humanos en la lucha contra los demonios. Los aldeanos, aterrados, comenzaron a llamarla demonio, pero ella los corrigió inmediatamente. Explicó que no era un demonio, sino una Dokaebi que colaboraba con los cazadores para exterminar monstruos. Sin embargo, también reconoció que personas como ellos jamás serían capaces de notar la diferencia. Antes de marcharse, lanzó una última advertencia: si volvían a atormentar a Gise, tendrían que responder directamente ante ella. Aún así, los aldeanos solo se quedaron murmurando que tanto ella como Mongrieon pertenecían al mismo tipo de monstruos que el niño. Lejos de abandonar sus prejuicios, los aldeanos decidieron actuar por cuenta propia. Convencidos de que debían proteger la aldea, incendiaron la casa de Gise mientras gritaban que los demonios debían arder entre las llamas. El hombre que había encabezado todo aquello aseguraba que debieron hacerlo mucho antes, pues, si destruían su hogar, el niño ya no tendría dónde quedarse. Mientras las llamas consumían la vivienda, todos comenzaron a repetir una y otra vez que debía quemarse. Sin embargo, en medio del incendio apareció un verdadero demonio sobre la multitud, gritando que Gise debía arder por completo. Apenas lo vio, el niño comprendió que se trataba de otra criatura demoníaca. El monstruo se lanzó inmediatamente contra él, y Gise apenas logró esquivar el ataque antes de salir despedido y estrellarse contra una pared. Al incorporarse, descubrió que incluso las tumbas de sus padres habían sido destruidas por el fuego. En ese instante pensó que los demonios no solo le habían arrebatado a su familia, sino también la posibilidad de descansar junto a ellos cuando muriera. Mientras observaba las tumbas destruidas, comprendió que todavía existía algo más que podían quitarle. En ese momento recordó las palabras que Mongrieon le había dicho antes de marcharse, preguntándole si realmente su venganza había terminado con un solo demonio. Sin dudarlo, se lanzó nuevamente al ataque, pero los propios aldeanos lo sujetaron para impedir que luchara. Entonces recordó la otra parte de aquellas palabras: había perdido a su familia, su voluntad de vivir y todo lo que amaba. ¿Cómo podía conformarse con matar a un único demonio? Impulsado por aquella determinación, Gise lanzó un hacha que terminó clavándose en uno de los ojos del demonio. Fue entonces cuando comprendió cuál sería el verdadero objetivo de su vida. Declaró que su venganza solo terminaría cuando el último demonio del mundo hubiera sido exterminado. Sin embargo, el agotamiento hizo que perdiera todas sus fuerzas justo después de pronunciar aquellas palabras. Antes de que pudiera caer al suelo, Lisa apareció para sostenerlo. Con un solo movimiento eliminó a los aldeanos que intentaban atacarlo y dirigió una mirada de desprecio hacia ellos. Les recordó que el mal karma y el resentimiento generan energía demoníaca y que precisamente esa energía es la que atrae a los demonios. También les explicó que el responsable de haber invocado al guado erudito bien pudo haber sido el odio que ellos mismos alimentaban. Antes de acabar con ellos mediante un simple ataque realizado con 2 dedos, les ordenó que fueran a disculparse con la familia del niño. El demonio restante lanzó un enorme rugido intentando intimidarla, pero Lisa lo eliminó un segundo después sin el menor esfuerzo, limitándose a decir que hacía demasiado ruido. Finalmente volvió la mirada hacia Gise y le dijo que había tomado la decisión correcta al elegir exterminar a todos los demonios. Aunque ese camino pudiera convertirlo en un demonio consumido por la venganza, mientras siguiera con vida llegarían días mejores. Hasta que fuera lo suficientemente fuerte para cumplir ese objetivo, ella misma lo aceptaría bajo su tutela. Al día siguiente, Gise despertó dentro de una pequeña cabaña. Apenas abrió los ojos, vio a Lisa a su lado, quien enseguida notó que ya estaba consciente. Confundido por un momento, Gise intentó recordar quién era aquella mujer. Lisa se presentó formalmente, explicándole que era una cazadora de demonios. También le dijo que, si guardaba rencor por haberlo salvado sin pedirle permiso, era libre de hacerlo.
hacerlo. Sin embargo, las palabras de la noche anterior volvieron de inmediato a la mente de Gise. Recordó el incendio, la aparición del demonio y, sobre todo, que las tumbas de su familia habían sido destruidas. Comprendió que nada de aquello había sido un sueño. Al quitarse las vendas que cubrían su cuerpo, descubrió que no tenía ni una sola cicatriz de las quemaduras que había sufrido. Sorprendido, agradeció sinceramente a Lisa por haberlo curado y cuidar de él. Incluso comentó que los Goblin eran una raza realmente increíble. Lisa, algo intrigada, le preguntó si de verdad seguía tan tranquilo aún sabiendo que ella era una Goblin. Gise respondió con total naturalidad que ella misma le había dicho que no era un demonio y, además, había sido amable con él desde el principio, por lo que su raza no le importaba en absoluto. Al escuchar esa respuesta, Lisa comprendió que estaba frente a un niño completamente libre de prejuicios. Poco después, Lisa le preguntó si había pensado en la oferta que le hizo la noche anterior. Gise entendió enseguida que hablaba de convertirse en su discípulo para aprender las artes del exterminio de demonios y comenzó a llamarla maestra Lisa. Ella confirmó que esa era exactamente su propuesta. Le explicó que veía un enorme talento en él y que estaba dispuesta a ofrecerle un lugar donde vivir hasta que pudiera valerse por sí mismo. Además, prometió entrenarlo para que algún día obtuviera la fuerza suficiente para vengarse de todos los demonios. Aunque la oferta parecía perfecta, Gise confesó que precisamente por eso le resultaba sospechosa. Lisa sonrió y le dijo que era mucho más perspicaz de lo que esperaba. Luego decidió explicarle toda la verdad. Si aceptaba seguirla, tendría que vivir en el territorio Goblin, un lugar completamente distinto al mundo de los humanos. Aunque los Goblin no eran demonios, poseían energía demoníaca, por lo que su territorio era un ambiente extremadamente hostil para cualquier ser humano. Además, dejó claro que su entrenamiento sería tan duro que cada día se sentiría como si estuviera en el mismísimo infierno. Lejos de asustarse, Gise respondió que precisamente eso era lo que buscaba. Estaba convencido de que solo atravesando un auténtico infierno podría llegar a exterminar a todos los demonios. Al escuchar aquella respuesta, Lisa comprendió que la determinación del muchacho era mucho más firme de lo que imaginaba. Sin decir nada más, le sirvió comida y le ordenó recuperar primero su cuerpo antes de emprender el viaje, advirtiéndole que debía terminar absolutamente todo lo que había en el plato. Sin protestar, Gise comenzó a comer hasta no dejar ni un solo bocado. Varios días después, ambos emprendieron el camino hacia el territorio Goblin. Mientras avanzaban, Gise comenzó a notar que el ambiente era completamente diferente y comentó aquella extraña sensación. Lisa le explicó que era porque estaban entrando en una zona repleta de energía demoníaca. También le advirtió que no debía abandonar el cordón sagrado que los rodeaba, pues, con la fuerza que tenía en ese momento, jamás sería capaz de regresar por sus propios medios. Después de continuar caminando durante un buen rato, finalmente llegaron frente a una enorme puerta. Lisa le explicó que, al otro lado, se encontraba el territorio donde viviría a partir de ese momento, el templo Wisu, una tierra prohibida para los humanos y protegida por espíritus. Gise no sintió miedo, pero sí cierta preocupación. Le preguntó a Lisa si realmente estaba bien que un humano entrara en el territorio Goblin, temiendo que ella pudiera meterse en problemas por haberlo llevado hasta allí. Aquella respuesta sorprendió a Lisa, quien pensó que, incluso en una situación así, Gise seguía preocupándose más por los demás que por sí mismo. Con una sonrisa, le aseguró que no existía ningún Goblin lo suficientemente insensato como para desafiar las decisiones de la jefa. Confundido, Gise preguntó a qué se refería con la jefa. En ese mismo instante, Lisa abrió las enormes puertas del templo. Ante los ojos del niño apareció un paisaje completamente distinto al que habían recorrido hasta entonces. Una enorme aldea se extendía frente a él, llena de construcciones tradicionales y numerosos habitantes moviéndose de un lado a otro. Fascinado, Gise comprendió que todos aquellos seres que veía a la distancia eran Goblin. La llegada de un humano no pasó desapercibida. Varios Goblin comenzaron a murmurar sorprendidos al ver a un niño atravesando la entrada del templo. Algunos incluso no podían creer que un humano hubiera osado entrar en aquel lugar sagrado. Sin embargo, Lisa levantó la voz para llamar la atención de todos. Les presentó oficialmente a Gise y anunció que, desde ese día, sería su discípulo en las artes del exterminio de demonios. También dejó claro que, a partir de ese momento, el niño sería un nuevo miembro de la familia y esperaba que todos lo trataran con la misma calidez que a cualquier otro habitante del templo. Durante unos segundos reinó el silencio absoluto. Sin embargo, apenas procesaron las palabras de Lisa, los Goblin comenzaron a sonreír y aceptaron inmediatamente al muchacho. Si la jefa había decidido traerlo, entonces nadie tenía motivo para oponerse. Incluso algunos celebraron la llegada de un nuevo miembro a la familia. Al ver cómo
como todos lo aceptaban únicamente por la confianza que depositaban en Lisa, Gise comprendió que ella era una persona muchísimo más importante de lo que había imaginado. Satisfecha con el resultado, Lisa dio por terminada la ceremonia de bienvenida y anunció que era momento de comenzar con la parte más importante de la casa de demonios. Para sorpresa de Gise, terminaron sentándose frente a una enorme mesa repleta de comida. Lisa incluso pidió al cocinero que trajera todavía más carne. Confundido, el niño preguntó qué tenía que ver toda aquella comida con el exterminio de demonios. Lisa le explicó que su mayor problema era haber olvidado que seguía siendo un niño. Los niños debían comer mucho y dormir todavía más, pues solo fortaleciendo correctamente el cuerpo durante esa etapa podrían convertirse en verdaderos cazadores de demonios cuando crecieran. Si descuidaba ese desarrollo, terminaría lamentándolo toda la vida. Gise comprendió enseguida el significado de aquellas palabras. Entendió que, antes de aprender técnicas de combate, debía construir un cuerpo capaz de soportarlas. Sin perder un segundo, comenzó a devorar toda la comida que tenía delante. En ese momento apareció una joven goblin cargando otra bandeja llena de carne. Se llamaba Gon y pertenecía al templo Wisu. Lisa le agradeció el trabajo y le explicó que debía marcharse para atender otros asuntos. Antes de irse, le pidió que preparara un lugar donde Gise pudiera vivir y, sobre todo, que se asegurara de que terminara toda la comida. Gon aceptó la tarea con entusiasmo, mientras Gise pensaba para sí mismo que jamás habría imaginado que el supuesto infierno del que hablaba Lisa consistiera en comer hasta reventar. Una vez quedaron solos, Gon se presentó amablemente y comenzó a hacerle preguntas a Gise. Lo primero que comentó, completamente fascinada, fue que los humanos realmente no tenían cuernos. Después quiso saber cuántos años tenía. Cuando Gise respondió que cumpliría 10 ese año, Gon quedó completamente sorprendida y aseguró que él parecía mucho más maduro que ella, a pesar de que tenía 22 años. Gise no pudo evitar responder que lo verdaderamente sorprendente era precisamente que ella tuviera 22 años. En ese momento, la cocinera intervino para explicar que los humanos envejecían aproximadamente el doble de rápido que los goblin. En realidad, desde el punto de vista de su raza, Gon apenas era un año mayor que Gise. Muy feliz por aquella explicación, Gon declaró que eso significaba que era oficialmente su hermana mayor. La cocinera sonrió y le pidió que cuidara bien de su nuevo hermanito menor. Gon aceptó encantada, mientras Gise simplemente observaba aquella escena sin saber muy bien cómo reaccionar. Un rato después, ambos comenzaron a recorrer la aldea. Mientras caminaban, Gon comentó que, gracias a su edad, pronto digeriría toda la comida que acababa de comer. Luego le dijo que tenía muchísima suerte por haber sido aceptado directamente como discípulo de la jefa, ya que muchos goblins sentirían envidia de semejante privilegio. Intrigado, Gise le preguntó si Lisa era realmente tan extraordinaria. Gon lo miró sorprendida y le respondió que le parecía increíble que hubiera decidido seguirla sin conocer su historia. Entonces le explicó que Lisa era una auténtica leyenda viviente, una cazadora que llevaba más de 300 años exterminando demonios y cuya fuerza probablemente superaba a la de todos los goblin del templo Wisu juntos. Aquellas palabras dejaron a Gise profundamente impresionado. Comprendió que la diferencia entre goblin y humanos era mucho mayor de lo que imaginaba. Sin embargo, al observar tanto a Lisa como a Gon, seguía sin encontrar diferencias visibles entre ellos y las personas comunes. Mientras seguía pensando en ello, Gon, entre risas, le pidió que, cuando se convirtiera en un famoso cazador de demonios, no fingiera que no la conocía. Por primera vez desde la muerte de su familia, Gise sintió una calidez que jamás había experimentado en la aldea donde nació. Aquella sensación le resultaba extraña, pero al mismo tiempo reconfortante. Ese ambiente tranquilo duró muy poco. De repente, varios jóvenes goblin les bloquearon el paso. El que parecía liderarlos comenzó a burlarse de Gise, diciendo que no bastaba con que un humano se hubiera atrevido a entrar en el territorio goblin, sino que, además, había conseguido que la ocupada jefa lo aceptara como discípulo personal. Con una sonrisa desafiante, le propuso tener una pequeña charla. Al ver quiénes eran, Gon se puso visiblemente nerviosa y reconoció a los integrantes de la pandilla formada por Ilchui, Volhan y Wegeol. Mientras tanto, Gise observó la escena con absoluta calma y pensó que, al parecer, aquel era un tipo de situación con el que ya estaba demasiado familiarizado. Unos minutos después, Gise apareció completamente golpeado frente al grupo de goblin. A pocos metros de él, Gon era sujetada por varios de los jóvenes mientras intentaba soltarse y les exigía que dejaran de hacer aquello. También les advirtió que la líder jamás dejaría pasar una situación como esa. Sin embargo, el responsable del enfrentamiento, un goblin llamado David, respondió con total tranquilidad que no había motivo para tanto escándalo. Según él, los sparrings eran algo completamente normal dentro del templo Wisu y lo único que estaba haciendo era mostrarle al humano la enorme diferencia que existía entre ellos. Afirmó que era mejor que Gise entendiera sus límites antes de lanzarse contra un demonio creyéndose preparado. Incluso comentó que el muchacho era tan débil que ni siquiera podía llamar sparring a aquella paliza. Mientras hablaba, David no podía evitar pensar que la propia líder había llevado personalmente a Gise al
al templo. Por eso esperaba encontrarse con alguien extraordinario y no entendía por qué Lisa había decidido enseñarle las artes del exterminio de demonios a ese humano en lugar de elegirlo a él. Lejos de molestarse, Gise respondió con absoluta calma. Dijo que ahora comprendía que todo había sido un sparring y se disculpó por haberlo confundido con simple acoso. Explicó que, como era nuevo en el templo, creyó que simplemente debía soportarlo y que, sin darse cuenta, había terminado interrumpiendo el entrenamiento de David. Aquellas palabras solo consiguieron enfurecer aún más al joven goblin. Sin contenerse, volvió a lanzarse sobre Gise y comenzó a golpearlo una vez más mientras le recordaba que no era más que un humano débil. Le gritó que, si ni siquiera era capaz de recibir correctamente una paliza, jamás podría hacer nada contra un demonio. También le reprochó que había sido amable con él únicamente porque parecía que iba a morir y que, aún así, se estaba comportando con arrogancia. Mientras seguía golpeándolo, David comenzó a sentir una extraña frustración. Era un combate completamente unilateral y, aún así, no experimentaba ninguna satisfacción. Había algo que le resultaba inquietante. Cada vez que estaba a punto de lanzar un golpe, Gise jamás cerraba los ojos. No mostraba miedo ni apartaba la mirada en ningún momento. Impulsado por la rabia, David lanzó otro ataque directo. Sin embargo, esta vez Gise consiguió esquivarlo por muy poco y, mientras se movía, comentó con total tranquilidad que todos sus ataques seguían un mismo patrón. Aquellas palabras sorprendieron tanto a David como a los demás goblin. Aprovechando la oportunidad, Gise intentó contraatacar. David vio venir el golpe, pero por un instante fue incapaz de reaccionar. Aún así, el puño de Gise no alcanzó a impactarlo debido a la diferencia de tamaño entre ambos. A pesar de ello, David terminó cayendo al suelo, completamente sobresaltado al darse cuenta de que había estado a punto de ser alcanzado. Gise le tendió la mirada con absoluta serenidad y recordó las palabras de Lisa sobre la importancia de fortalecer el cuerpo. Luego le dijo que lamentablemente todavía era demasiado pequeño y que, tal como ella le había advertido, se arrepentiría si no comía adecuadamente. Después lo llamó por su nombre y le pidió un favor. Aunque pareciera débil, quería que, la próxima vez que tuvieran un sparring, no se contuviera. Después de todo, un demonio jamás tendría compasión de él. Aquella misma noche, Lisa encontró a Gise mientras entrenaba a pesar del lamentable estado en que había quedado. Apenas lo vio, comentó que para ser su primer día tenía un aspecto terrible. También le explicó que Gon ya le había contado cómo David y su grupo lo habían estado molestando. Sin embargo, Gise insistió en que solo había sido un sparring. Lisa negó con la cabeza y respondió que ningún sparring normal dejaba a alguien cubierto de heridas de esa manera. Sin darle oportunidad de protestar, lo llevó con ella para comenzar a curarlo. Mientras la energía curativa recorría su cuerpo, Gise comprendió que aquel era el mismo hechizo que Lisa había utilizado para sanar sus quemaduras después del incendio. Ella aprovechó ese momento para explicarle que era normal que los niños crecieran enfrentándose entre ellos, pero le pidió que, si alguna vez las cosas se salían de control, acudiera directamente a ella. También mencionó que había escuchado que logró golpear a David durante el combate. Gise negó con tranquilidad y explicó que no había necesidad de preocuparse. En realidad, ninguno de sus ataques había logrado alcanzarlo y, además, sabía perfectamente que no debía causar problemas mientras estuviera bajo el cuidado de Lisa. Aquella respuesta hizo que Lisa permaneciera unos segundos en silencio. Sin dejar de curarlo, sujetó suavemente la cabeza del niño para revisar mejor las heridas. En ese momento, Gise volvió a llamarla líder. Ella respondió con un tono ligeramente molesto, preguntándole por qué insistía en llamarla así cuando estaba ocupada curando el rostro de un pequeño mocoso tan problemático. Gise interpretó aquella reacción como una señal de que quizá la había disgustado. Sin embargo, Lisa le recordó la presentación que había hecho frente a todos los Dokaebi el día de su llegada. Le preguntó si recordaba haber dicho que él ya formaba parte de la familia. Cuando Gise respondió que sí, Lisa le pidió que dejara de comportarse como si simplemente estuviera viviendo de la caridad de los demás. Ya no era un invitado. Desde ese momento pertenecía al templo Wisu. Gise aceptó aquellas palabras y prometió tenerlas presentes. Después quiso aclarar otro malentendido. Explicó que no se había contenido por respeto a su posición dentro del templo. David realmente estaba peleando en serio y, precisamente por eso, ninguno de sus ataques había conseguido tocarlo. Lisa respondió que aquello era completamente normal. David poseía una habilidad marcial tan desarrollada que incluso podía enfrentarse en sparrings contra adultos. Aquello sorprendió a Gise, quien inmediatamente preguntó si eso significaba que David ya era capaz de cazar demonios. La respuesta de Lisa fue completamente distinta a la que esperaba. Le explicó que, si David saliera a cazar demonios en ese momento, probablemente moriría. Luego le hizo notar algo muy curioso. Gise había logrado derrotar a un guado erudito, un demonio de rango bajo, pero era incapaz de vencer a David. Al mismo tiempo, David era claramente
infinitamente más fuerte que Gise y, aún así, tampoco sobreviviría a una verdadera cacería de demonios. Entonces comenzó a explicarle el verdadero significado de las artes del exterminio de demonios. Cuando derrotó al guado erudito, no ganó gracias a su fuerza, sino porque utilizó el conocimiento sobre su debilidad, la sal. Para cazar demonios no bastaba con ser fuerte. Era necesario reunir la información suficiente para crear una situación donde la victoria fuera posible. Según Lisa, a David le sobraba habilidad marcial, pero le faltaba conocimiento. Por eso moriría si desafiaba a un demonio poderoso. En cambio, Gise poseía el conocimiento necesario, pero carecía de la habilidad física suficiente para aprovecharlo. Si volvía a enfrentarse a un demonio dependiendo únicamente de la suerte, también terminaría muriendo. Solo quienes lograban reunir ambas cualidades podían recorrer el camino de las artes del exterminio de demonios. Finalmente, le anunció que era momento de comenzar su primer entrenamiento oficial. A partir de ese día, la rutina de Gise cambió por completo. Todas las mañanas corría durante largas distancias, fortalecía su cuerpo con interminables ejercicios y pasaba el resto del día leyendo enormes cantidades de libros dentro de la biblioteca del templo. Gon lo observaba realizar exactamente la misma rutina todos los días y, después de una semana, no pudo evitar preguntarle si realmente no se aburría. Incluso se ofreció a jugar con él como una verdadera hermana mayor. Gise rechazó la propuesta con una sonrisa y explicó que apenas tenía tiempo suficiente para terminar todas sus tareas diarias. Si quería obtener el permiso de Lisa para comenzar a practicar las verdaderas artes del exterminio de demonios, primero debía completar todas las pruebas que ella le había impuesto. Intrigada, Gon quiso saber cuáles eran esas tareas. Entonces Gise le explicó que, para que su conocimiento fuera reconocido, debía leer absolutamente todos los libros de aquella inmensa biblioteca. Gon quedó completamente horrorizada. Aseguró que terminar semejante cantidad de libros tomaría décadas y que, si alguien le ordenara hacer algo parecido, preferiría morderse la lengua antes que intentarlo. Sin embargo, Gise respondió con total tranquilidad que le gustaba leer, por lo que aquella parte del entrenamiento no le suponía ningún problema. Después, Gon recordó otra cosa que le llamaba la atención. Aunque el entrenamiento físico de Gise parecía limitarse a correr y fortalecer su cuerpo, siempre aparecía cubierto de heridas. Cuando le preguntó el motivo, él respondió que, para que Lisa reconociera su habilidad marcial, debía conseguir derrotar a David en un sparring. Aquella respuesta dejó a Gon completamente pensativa. Más tarde, Gise volvió a desafiar a David y, una vez más, terminó siendo derrotado. Cansado de que el humano lo buscara todos los días, David le gritó que no podía matarlo, aunque sinceramente empezaba a perder la paciencia. Gise respondió con total naturalidad que tampoco debía hacerlo, pues aquello seguía siendo un simple sparring. David estalló de inmediato y le preguntó quién había dicho que él quería seguir teniendo sparrings con alguien como él. En ese momento, Gon comprendió por fin el motivo de todas aquellas heridas. Lisa realmente le había ordenado derrotar a David. Sin embargo, le parecía completamente imposible que un humano pudiera vencer a un Dokaebi únicamente mediante entrenamiento físico. Gise, por el contrario, seguía completamente decidido. Le recordó a David que un sparring no era más que una preparación para un combate real y que un demonio jamás dejaría de atacarlo simplemente porque él no tuviera ganas de pelear. Aquellas palabras terminaron de colmar la paciencia de David. Dio un fuerte pisotón sobre el suelo y le advirtió que, si seguía regresando, acabaría rompiéndole todos los huesos del cuerpo. Antes de que pudiera hacer nada más, Gon se colocó delante de Gise para impedir que continuara la pelea. David, molesto, se burló del muchacho diciendo que incluso tenía que esconderse detrás de una chica. Sin embargo, Gise volvió a responder con absoluta serenidad. Le dijo que no le guardaría rencor aunque realmente le rompiera todos los huesos y volvió a pedirle otro sparring. David terminó dándose la vuelta completamente frustrado. Mientras se alejaba, no podía dejar de pensar que aquel humano estaba completamente loco. Aún así, Gise no abandonó su objetivo. Día tras día seguía presentándose frente a David para desafiarlo una vez más. Cada vez que lo veía aparecer, el joven Goblin se preguntaba por qué seguía ignorando todas sus advertencias. Nunca había conseguido golpearlo una sola vez y, aún así, jamás se rendía. Desde el punto de vista de David, aquel humano no tenía talento suficiente para derrotar a un Dokaebi y lo más sensato sería abandonar de una vez. Con el paso de los días, David comenzó a observarlo con más atención. Lo veía correr sin descanso, entrenar hasta quedar cubierto de heridas y volver a desafiarlo una y otra vez. Poco a poco empezó a sentir una creciente incomodidad. Había algo en los ojos de Gise que lo ponía nervioso. No era una mirada dirigida hacia él, sino una que parecía estar enfocada mucho más allá, como si David nunca hubiera sido el verdadero objetivo. Aquello despertó un profundo sentimiento de rivalidad. Mientras veía a Gise entrenar, David pensaba que no iba a quedarse de brazos cruzados. No estaba dispuesto a permitir que ese humano le arrebatara la sonrisa de Gon ni el reconocimiento de la líder. Estaba convencido de que, por mucho
mucho que entrenara, el talento de Gise jamás alcanzaría el suyo y que su puño nunca lograría tocarlo. Sin embargo, el tiempo siguió avanzando. Pasó un año entero de entrenamiento constante, y, contra todo pronóstico, durante uno de aquellos sparrings, Gise finalmente consiguió derrotar a David. Los goblins que observaban el combate quedaron completamente atónitos ante lo que acababan de presenciar. David permaneció inmóvil, incapaz de creer que realmente había perdido frente al mismo humano al que durante un año había derrotado una y otra vez. Frente a él, Gise seguía en guardia, preparado para continuar luchando si era necesario. David se levantó de inmediato, incapaz de aceptar la derrota. Con el orgullo completamente herido, aseguró que solo había tropezado porque había cometido un simple error. Sin esperar un segundo más, volvió a lanzarse contra Gise mientras juraba que lo mataría. Sin embargo, por más que atacaba con todas sus fuerzas, ninguno de sus golpes lograba alcanzarlo. Gise esquivaba cada movimiento con una precisión casi perfecta. Aquello comenzó a desesperar a David. Mientras seguía atacando sin descanso, no podía dejar de pensar que él tampoco había faltado un solo día a su entrenamiento durante todo ese año. Le resultaba imposible aceptar que el año de esfuerzo de un simple humano hubiera valido más que el suyo. Por su parte, Gise comprendía cada vez mejor las enseñanzas de Lisa. Mientras evitaba cada golpe, reflexionó que finalmente entendía el verdadero significado de las artes del exterminio de demonios. Los demonios poseían cuerpos mucho más fuertes que los humanos y existía un límite que jamás podría superarse únicamente entrenando el físico. Lo que permitía romper esa barrera era el conocimiento. Si un cazador conocía los patrones de ataque de su enemigo, la ubicación de sus puntos vitales y luchaba con precisión, podía convertir una batalla aparentemente imposible en una pelea donde existiera una oportunidad de vencer. Sin embargo, también comprendió que el conocimiento por sí solo era insuficiente. De nada servía saber exactamente dónde atacar si el cuerpo era incapaz de ejecutar esos movimientos. Solo cuando el conocimiento y la destreza marcial se perfeccionaban hasta convertirse en reflejos era posible que un humano derrotara a un demonio. Los goblins que observaban el combate quedaron completamente sorprendidos. Gon no podía creer lo que estaba viendo. Apenas había pasado un año desde que Gise llegó al templo y, aún así, había derrotado a David de una forma completamente aplastante. Mientras todos celebraban la victoria, Gise ni siquiera pensaba en sí mismo. Lo único que le preocupaba era saber si David se encontraba bien después del combate. Unos minutos más tarde, Gon no dejaba de felicitarlo, asegurándole una y otra vez que era increíble. Gise, algo avergonzado, respondió en tono de broma que la verdaderamente increíble era ella, porque podía hablar sin detenerse ni un solo instante. Mientras conversaban, Gise vio a Lisa reunida con varios goblins y se acercó para preguntarle a dónde iba. Ella le explicó que nunca le había contado que, una vez al año, abandonaba el templo durante varios días para participar en una gran cacería de demonios. Aquella misión tenía como objetivo ayudar a los humanos que sufrían por culpa de esas criaturas y demostrarles que los goblin eran una raza digna de confianza. Entonces recordó que precisamente durante la expedición del año anterior había encontrado a Gise en aquella aldea. Al comprenderlo, Gise respondió que esa era la razón por la que Lisa había llegado hasta su pueblo. Lisa aprovechó la ocasión para preguntarle si había estado cumpliendo correctamente la tarea que le encomendó hacía un año. Antes de que Gise pudiera responder, Gon estuvo a punto de contarle lo ocurrido con David. Sin embargo, el propio David apareció colocando un brazo sobre los hombros de Gise y, con total naturalidad, anunció que el muchacho lo había derrotado en un combate de entrenamiento. Lisa arqueó una ceja, sorprendida al escuchar aquello. Le preguntó si realmente había sido vencido después de solo un año. David asintió sin dudarlo. Reconoció que Gise era un chico realmente impresionante y prometió esforzarse todavía más para no volver a perder la próxima vez. Aquellas palabras dejaron completamente desconcertado a Gise. Era la primera vez que David lo llamaba por su nombre en lugar de referirse a él simplemente como humano. En cambio, Gon observaba la escena con cierta desconfianza, convencida de que David escondía alguna intención. Lisa sonrió satisfecha y acarició la cabeza de David. Le confesó que siempre le había preocupado que ambos no parecieran llevarse bien, pero verlo reconocer a Gise como su hermano menor demostraba que realmente había madurado. Al escuchar eso, Gon comprendió de inmediato cuál había sido el verdadero objetivo de David desde el principio. Antes de marcharse, Lisa les pidió que siguieran llevándose bien mientras estuviera fuera del templo. Poco después, uno de los jóvenes goblin, llamado Juan, se acercó a Gise con una enorme sonrisa. Le dijo que se alegraba mucho de que finalmente se llevara bien con su hermano David. Este, completamente confundido, le preguntó desde cuándo eran tan cercanos. Juan respondió que ya hacía más de medio año que eran amigos. Como David parecía odiar a Gise, había fingido que no tenían relación para evitar problemas. Ahora, sin embargo, estaba feliz de que por fin hubiera comprendido que Gise era un buen chico. David soltó un largo suspiro y comentó que aquel humano había terminado engañando incluso al inocente de Juan. Después cambió rápidamente de tema y anunció que iban a salir a jugar. Sin darle oportunidad de negarse, le dijo a Gise que también iría con ellos. Sorprendido, Gise preguntó si realmente le estaba hablando a él. Gon, igualmente
Aparentemente confundida, preguntó si David también pensaba ir. David respondió que ese día sería únicamente para los hermanos, por lo que Gon no podía acompañarlos. Ella, molesta, preguntó quién había inventado semejante regla. David respondió con total descaro que él mismo la acababa de crear porque le daba la gana. Como respuesta, Gon le dio un fuerte golpe en la cabeza y dijo que ella también hacía eso porque le daba la gana. Mientras los dos discutían, Jise no pudo evitar sonreír. Más que cualquier otra cosa, le hacía feliz que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo considerara parte de una familia. Ya entrada la noche, David condujo al grupo hasta el almacén de armas del templo. Al entrar, Jise preguntó si realmente podían acceder allí cuando quisieran. David le respondió que dejara de quedarse parado y eligiera un arma de una vez. Al escuchar nuevamente que lo llamaba humano, Jise comprendió que David seguía siendo el mismo de siempre. Entonces David reveló el verdadero motivo por el que los había reunido. Propuso decidir quién era el mejor mediante una auténtica cacería de demonios. Saldrían del templo Guizu y ganaría quien consiguiera matar primero a un demonio. Jise se opuso inmediatamente. Recordó que Lisa había prohibido salir del templo antes de alcanzar la mayoría de edad. Además, explicó que era absurdo asumir que encontrarían un fantasma infantil solo porque unos patrulleros hubieran escuchado el llanto de un bebé. Juan comentó que los adultos que habían salido de patrulla poco antes aseguraban haber oído claramente ese llanto y que, según ellos, debía tratarse de un fantasma infantil. Esos demonios eran bastante torpes y, en ocasiones, vagaban cerca del templo. Aún así, Jise negó con la cabeza. Les explicó que era demasiado peligroso sacar conclusiones únicamente por un sonido. Según todo lo que había aprendido en los libros del templo, existían más de 10 especies distintas de demonios capaces de imitar el llanto de un recién nacido. Si se encontraban con cualquiera de los más peligrosos, morirían sin remedio. Insistió en que jamás debían salir a cazar sin información confirmada. David soltó una carcajada mientras levantaba un enorme mazo de hierro. Se burló de Jise diciendo que ahora se creía importante solo porque había leído unos cuantos libros. Luego le preguntó por última vez si pensaba acompañarlos. Jise respondió que no podía desobedecer las órdenes de la jefa. David replicó que no utilizara a Lisa como excusa para ocultar su miedo. Si no quería venir, podían dejar atrás al cobarde y marcharse ellos solos. Sin esperar una respuesta, dio la orden de partir. Luis aceptó inmediatamente y comenzó a seguirlo junto con los demás. Mientras abandonaban el templo, David no pudo evitar lanzar una última provocación. Comentó que resultaba patético que alguien que aseguraba haber llegado al templo Guizu para cazar demonios fuera incapaz de salir de sus murallas. Jise permaneció completamente callado. No mucho después, el grupo ya avanzaba por el bosque. David caminaba al frente con el enorme mazo apoyado sobre el hombro y comentaba, lleno de emoción, que su sangre de cazador de demonios servía de entusiasmo. Aseguraba que con aquella arma sería capaz de aplastar a cientos de fantasmas infantiles. Luis, igual de emocionado, confesó que siempre había querido vivir una cacería de demonios antes de convertirse en un goblin adulto. David respondió que aquella experiencia era una prueba necesaria para cualquiera que quisiera convertirse en un verdadero cazador. Luis sonrió ilusionado y comentó que, si era así, entonces todos ellos terminarían convirtiéndose en grandes cazadores de demonios. Mientras tanto, David recordó con burla que cierto perdedor había elegido una simple hacha de mano para una expedición de caza. Según él, no iban al bosque a cortar leña. En su interior, estaba convencido de que Jise debía encontrarse muerto de miedo por enfrentarse a un demonio por primera vez. Él, en cambio, era diferente. Incluso de pequeño había tocado el cadáver de un demonio, por lo que demostraría la enorme diferencia que existía entre ambos y compensaría la derrota sufrida durante el entrenamiento. Jise, que había decidido seguirlos únicamente para evitar que ocurriera una tragedia, caminaba varios pasos detrás del grupo mientras repasaba mentalmente toda la información que había aprendido en la biblioteca. Sabía que, si realmente se trataba de un fantasma infantil, David tendría suficientes habilidades para derrotarlo sin demasiadas dificultades. Después de todo, esa clase de demonio normalmente solo molestaba a las personas obligándolas a cumplir caprichos absurdos. Lo que realmente le preocupaba era el peor escenario posible. ¿Qué ocurriría si no era un fantasma infantil? Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, un desgarrador grito resonó entre los árboles. El ambiente quedó completamente en silencio. A varios metros de distancia apareció una figura monstruosa. Era un enorme demonio con la apariencia de un caballo deforme. Sobre su lomo sobresalían numerosos rostros humanos retorcidos, todos con expresiones de agonía, como si hubieran quedado fusionados con su cuerpo para siempre. Su aspecto era tan grotesco y aterrador que bastó un solo vistazo para comprender que aquella criatura estaba muy por encima de cualquier demonio que aquellos jóvenes goblin esperaban encontrar. El verdadero horror acababa de comenzar. Pero entonces volvemos con David, que comenzó a inquietarse al notar que no aparecía ningún rastro del supuesto demonio. Confundido, pensó que los exploradores habían asegurado haber escuchado el llanto de un bebé en aquella zona, así que no entendía por qué seguían sin encontrar nada. Aprovechando ese momento de incertidumbre, Jise sugirió que lo mejor era regresar al templo.
No había señales de ningún niño fantasma y continuar adentrándose en el bosque solo aumentaría el peligro. Sin embargo, antes de que David pudiera responder, Juan y Luis lo sujetaron para impedir que se marchara. Molesto, David le recordó a Gise que, si quería regresar, podía hacerlo solo. Después lo acusó de menospreciarlo únicamente porque había conseguido derrotarlo en un único combate de entrenamiento. Gise negó aquello de inmediato. Explicó con total sinceridad que nunca había pensado que fuera más fuerte que David solo por haber ganado una vez. Según él, aquella victoria había sido posible únicamente porque lo tomó por sorpresa con un ataque inesperado. Si David hubiera estado preparado desde el principio, jamás habría podido vencerlo tan fácilmente. Además, después de entrenar con él durante un año entero, conocía perfectamente lo extraordinarias que eran sus capacidades físicas y la enorme habilidad que poseía en el combate cuerpo a cuerpo, tanto con los puños como con las piernas. Aquellas palabras tomaron completamente desprevenido a David. Por primera vez desde que conocía a Gise, alguien reconocía abiertamente su talento. Incapaz de ocultarlo, terminó sonrojándose ligeramente y, con una sonrisa orgullosa, respondió que al menos el pequeño tenía buen ojo para reconocer lo grandioso que era. Incluso admitió que quizá lo había malinterpretado todo ese tiempo y, si así lo deseaba, estaba dispuesto a aceptarlo dentro de su hermandad jurada. Gise lo miró sorprendido y preguntó si eso significaba que David se convertiría en su hermano mayor. David respondió con cierta vergüenza que sí, preguntándole si tenía algún problema con ello. Pero Gise sonrió con una sinceridad que desarmó por completo al Goblin y confesó que, en realidad, siempre había pensado que sería bonito tener un hermano mayor. Aquella expresión de felicidad dejó completamente desconcertado a David. Mientras intentaba comprender por qué ese simple comentario había provocado semejante reacción, ambos estaban a punto de estrechar sus manos cuando un sonido interrumpió el momento. Era el llanto de un bebé. David reaccionó de inmediato y aseguró que aquel debía ser el niño fantasma que estaban buscando. Sin perder un segundo, salió corriendo mientras gritaba que el primero en atraparlo sería quien se quedaría con él. Luis y Juan intentaron seguirlo, pidiéndole que no se adelantara tanto. Mientras corría lleno de entusiasmo, David pensaba que había llegado el momento de demostrarles a sus hermanos menores lo increíble que era. Sin embargo, apenas avanzó unos metros, su expresión cambió por completo. Frente a él apareció una criatura monstruosa. Luis llegó apenas unos segundos después y le preguntó por qué se había detenido de repente. David, sin apartar la vista de aquella aberración, preguntó con nerviosismo si un niño fantasma no debía parecer simplemente un bebé. Luis respondió que sí, completamente confundido. Entonces David, con la voz temblando, añadió que aquel supuesto bebé tenía muchas más de una cabeza. Al mismo tiempo, Gise alcanzó a ver a la criatura y comprendió al instante lo que ocurría. Sin pensarlo dos veces, les gritó que corrieran, porque aquello no era un niño fantasma, pero ya era demasiado tarde. Las numerosas bocas que cubrían el cuerpo del demonio se abrieron al mismo tiempo y dispararon una lluvia de afiladas púas. Gise reaccionó de inmediato levantando el escudo que había llevado por precaución y logró bloquear el ataque dirigido hacia él. Sin embargo, David, Luis y José no tuvieron la misma suerte. Varias de aquellas púas atravesaron sus cuerpos antes de que pudieran reaccionar. Cuando el ataque terminó, Gise comprobó rápidamente que seguía ileso gracias al escudo. Sin embargo, al mirar a sus compañeros, el miedo recorrió todo su cuerpo. Los tres habían sido alcanzados por las púas y ahora permanecían heridos frente al demonio, mientras aquella monstruosa criatura comenzaba a reír con una voz escalofriante. En ese momento, Gise recordó todo lo que había estudiado en los libros sobre demonios. Sabía que el nivel de peligro de una criatura no se medía por la dificultad para derrotarla, sino por la probabilidad de que un cazador sobreviviera al enfrentamiento. Existían 9 niveles de riesgo. Los demonios clasificados entre los niveles 9 y 7 eran considerados de rango bajo y, aunque seguían siendo peligrosos, un cazador novato aún tenía posibilidades razonables de salir con vida. Sin embargo, a partir del nivel 6 comenzaban los demonios de rango medio y las probabilidades de supervivencia descendían de forma drástica. Apenas observó unos segundos a aquella criatura, comprendió exactamente a qué clase pertenecía. Era un dragón aullador, un demonio de rango medio con nivel de riesgo 6. Al comprenderlo, el corazón de Gise se hundió por completo. Apretó con fuerza el mango de su hacha mientras pensaba que aquello era el peor escenario posible. No se trataba de un simple niño fantasma, sino de un dragón aullador. Incluso esa reducida tasa de supervivencia correspondía únicamente a cazadores de demonios oficiales y experimentados. Ellos ni siquiera habían terminado su entrenamiento y, además, varios ya estaban gravemente heridos. Si continuaban así, todos morirían. Mientras intentaba mantener la calma, buscó desesperadamente la mejor decisión posible.
terrible. Por su parte, David apenas podía soportar el dolor. Sentía que todo su cuerpo ardía y comprendía, por primera vez, que los demonios eran muchísimo más aterradores y repugnantes de lo que jamás había imaginado. Luis se sujetaba el brazo herido mientras gemía de dolor, y José había recibido una perforación en el abdomen que no dejaba de sangrar. David comenzó a desesperarse. Comprendió que, si no conseguían atender a José rápidamente, no sobreviviría. Aterrado, intentó pensar en una solución. Se preguntó si serían capaces de escapar de aquel monstruo mientras cargaban con su compañero herido. Entonces, antes de que pudiera decir nada, Gise habló con una frialdad que dejó a todos sin palabras. Dijo que debían abandonar a José y huir. David giró la cabeza inmediatamente y, con el rostro lleno de incredulidad, le preguntó qué acababa de decir. Pero Gise explicó que la herida de José era mortal. Incluso si conseguían escapar, moriría antes de llegar al templo Wisu. Aquellas palabras hicieron estallar a David, quien comenzó a gritar que era imposible abandonar a uno de los suyos. Sin embargo, Gise mantuvo la calma y señaló algo que ninguno había notado. El dragón aullador aún no había vuelto a atacar. Preguntó si no les parecía extraño. Entonces recordó lo que había leído en la enciclopedia de demonios. Aquellas criaturas disfrutaban especialmente alimentándose de personas consumidas por emociones negativas. El monstruo estaba esperando deliberadamente a que ellos tomaran una decisión. Quería obligarlos a elegir entre abandonar a su compañero o morir todos juntos. Si dejaban atrás a José, él caería en la desesperación absoluta y ellos cargarían para siempre con la culpa de haberlo abandonado. Ese sufrimiento haría que todos desprendieran una enorme cantidad de energía demoníaca, exactamente el alimento que aquella criatura deseaba. Aún sabiendo todo eso, Gise admitió que no tenían otra alternativa. Aquella era la única forma en que alguno de ellos podría sobrevivir. José, completamente aterrado, comenzó a llorar mientras se sujetaba el abdomen ensangrentado. Entre lágrimas preguntó si iba a morir y miró desesperadamente a David buscando una respuesta. El dragón aullador comenzó a acercarse lentamente, disfrutando del miedo que invadía a los muchachos. En ese instante, Gise lanzó un objeto contra el demonio. Al impactar, una intensa explosión de luz iluminó todo el bosque durante unos segundos. Aprovechando aquella distracción, Gise corrió hasta José, se arrodilló frente a él y, con la voz llena de dolor, le pidió perdón. Después hizo una promesa que jamás olvidaría. Juró que algún día mataría a ese demonio. Sin perder un segundo más, obligó a los demás a correr. Mientras David, Luis y Gise escapaban desesperadamente entre los árboles, José permanecía solo en medio del bosque. Llorando, observó cómo sus compañeros desaparecían entre la oscuridad. Aún así, comprendió la decisión que habían tomado y, entre sollozos, murmuró que era lo mejor. No quería que todos murieran por su culpa. Antes de perderlos de vista por completo, recordó las últimas palabras que Gise le había dicho, pero Juan solo pensó que quería que Gise olvidara la venganza. El dragón aullador cayó sobre él y lo devoró sin la menor compasión. Escondido entre los árboles, Gise fue testigo de toda la escena. Observó con impotencia cómo el demonio arrancaba la cabeza de José y, después de engullirla, comenzó a imitar su voz con una crueldad enfermiza. Con el tono de un niño abandonado, la criatura repetía una y otra vez que todos habían sido muy crueles, que se suponía que debían escapar juntos y que lo habían dejado solo. Aquellas palabras, pronunciadas con la cabeza de José aún entre sus fauces, hicieron que la rabia de Gise alcanzara un nivel indescriptible. Finalmente, el demonio levantó la vista en dirección al bosque y, con una sonrisa monstruosa, anunció que muy pronto iría a buscar al resto. Mientras tanto, en el templo Wisu, la tranquilidad había desaparecido por completo. Varios goblins recorrían la aldea de un lado a otro buscando desesperadamente a un grupo de niños que había desaparecido sin dejar rastro. El alboroto terminó despertando a Gon, quien salió confundida y preguntó qué estaba ocurriendo afuera. La cocinera le explicó que el ruido se debía a una emergencia. David, Luis, José e incluso Gise habían desaparecido y nadie sabía dónde se encontraban. Habían revisado cada rincón del templo Wisu, pero ninguno de ellos estaba allí. Además, un goblin de combate ya había enviado un mensaje a Lisa y había salido más allá de los límites del templo para buscarlos. Al escuchar aquello, Gon quedó completamente pálida. En ese instante recordó las palabras que David le había dicho horas antes, cuando le aseguró que él y los demás iban a salir a jugar. Solo entonces comprendió la verdad. Aquella era la excusa que habían utilizado para abandonar el templo. Angustiada, levantó la mirada hacia la enorme puerta de entrada y, con las manos juntas, deseó con todas sus fuerzas que los cuatro regresaran sanos y salvos. Mientras tanto, muy lejos de allí, Gise corría sin detenerse a través del bosque. A cada paso repasaba una y otra vez la decisión que había tomado.
Sabía que enfrentarse al dragón del lamento con el grupo que llevaban habría significado una muerte segura para todos. Aunque hubiera sido necesario sacrificar a José, si conseguían salvar las otras 3 vidas todavía existiría la oportunidad de regresar algún día y acabar con ese demonio. Igual que había ocurrido cuando vengó a su familia, lanzarse impulsivamente contra un enemigo muy superior solo habría significado morir inútilmente. Lo correcto era mantenerse con vida, seguir al demonio, descubrir dónde se escondía y eliminarlo cuando llegara el momento adecuado. Aquella era, racionalmente, la mejor decisión que podía haber tomado. Sin embargo, por mucho que intentara convencerse de ello, su corazón no dejaba de atormentarlo. En su mente reaparecieron las palabras que José le había dicho poco antes de la tragedia. El pequeño se había disculpado por no haber podido acercarse más a él cuando los mayores estaban presentes y le había asegurado que, tarde o temprano, todos terminarían dándose cuenta de que Gise era un buen chico. Aquellas palabras hicieron que el pecho de Gise se apretara con fuerza. Comprendió que la decisión había sido la correcta, pero también la más dolorosa que había tomado en toda su vida. Se odiaba por haber tenido que abandonar a uno de sus compañeros, aunque supiera que no existía otra salida. Al final, toda aquella tragedia tenía un único responsable, los demonios. En ese momento alguien apareció frente a él. Se trataba de Cheon, uno de los goblins de combate del templo Wisui y el guardián encargado de patrullar los alrededores. Apenas lo vio, Gise lo llamó con respeto. Cheon, visiblemente alterado por la situación, le preguntó si era consciente del enorme caos que había provocado. Después le advirtió que, cuando Lisa regresara, recibiría una severa reprimenda por haber abandonado el templo. Sin perder más tiempo, le exigió saber dónde estaban los demás niños. Con expresión seria, Gise respondió que, mientras atravesaban el bosque, habían sido atacados por el dragón del lamento. Durante la huida se había separado de David y Luis, y José había sido devorado por el demonio. Las palabras dejaron a Cheon completamente paralizado. Repitió incrédulo que José había sido devorado por un demonio y, un segundo después, apretó los dientes lleno de rabia. Sin perder un instante más, preguntó cómo era exactamente ese dragón del lamento. Gise explicó que tenía el cuerpo de un caballo y que de su espalda sobresalían numerosos rostros humanos. Al escuchar aquella descripción, Cheon maldijo en voz baja. Comprendió inmediatamente de qué demonio se trataba y ordenó a Gise regresar cuanto antes al templo Wisui mientras él se encargaba del resto. Gise, sin embargo, no pudo evitar sorprenderse. Sabía que Cheon era el oficial encargado de exterminar a los demonios que aparecían cerca del templo, pero le extrañaba que pareciera no conocer la verdadera peligrosidad del dragón del lamento. Entonces le advirtió que aquella criatura era un demonio de rango medio y le preguntó si no sería más prudente esperar la llegada de refuerzos. Cheon negó con total seguridad. Le aseguró que no debía preocuparse, pues, entre todos los goblins del templo, él se encontraba entre los 5 con mayor fuerza física. Gise permaneció unos segundos en silencio antes de tomar una decisión. Le dijo que iría con él. Cheon rechazó inmediatamente la idea, insistiendo en que era demasiado peligroso. Sin embargo, Gise explicó que recordaba perfectamente el lugar donde habían encontrado al demonio y que, en ese momento, rescatar a David y Luis era la prioridad absoluta. Finalmente, Cheon aceptó llevarlo con una única condición: si llegaban a encontrarse con el demonio, Gise debía escapar sin dudarlo. El muchacho aceptó la orden. Mientras tanto, en otra zona del bosque, David acababa de arrancarse una de las púas que seguía clavada en su hombro. Respirando con dificultad, comentó que, después de haber corrido tanto, seguramente el demonio ya no los estaría persiguiendo. Luego preguntó a Luis cómo se encontraba. Luis respondió que le dolía bastante el brazo, pero que aún podía seguir caminando. Sin embargo, inmediatamente bajó la cabeza y preguntó si de verdad estaba bien que solo ellos dos hubieran sobrevivido, porque José seguramente ya. Antes de que pudiera terminar la frase, David lo interrumpió a gritos. Afirmó que, si todos hubieran luchado juntos, habrían podido salvar a José. Según él, todo había salido mal porque Gise los había confundido con toda aquella charla sobre retirarse. Luis intentó responder que, si no hubiera sido por Gise, ellos también habrían muerto. Claro, David volvió a interrumpirlo, completamente fuera de sí. Gritó que aquello era una deshonra tanto como futuro cazador de demonios como hermano mayor de José y que habría preferido morir junto a él antes que abandonarlo. En ese preciso instante, un extraño ruido resonó detrás de ambos. David sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Al girarse lentamente, vio a un gigantesco bebé demoníaco observándolo fijamente. Con el corazón acelerado, murmuró que aquello debía ser un niño fantasma. La criatura apenas alcanzó a emitir unas palabras cuando David descargó violentamente su masa sobre su cabeza. Continuó golpeándolo una y otra vez mientras descargaba toda su frustración. Gritaba que ningún demonio tenía derecho a burlarse de ellos y aseguraba que, si Gise no hubiera nublado su juicio, también habría podido aplastar al dragón del lamento de la misma manera. Juró que, cuando volviera a encontrarlo, vengaría a José con aquella misma masa de hierro. Luis, contagiado por la rabia, levantó también su arma y gritó que exterminarían a todos los demonios para
para vengar a su hermano. Pero apenas terminó de hablar, el verdadero peligro apareció detrás de él. David escuchó un sonido húmedo y, al girarse, contempló la escena más aterradora de su vida. Luis había sido decapitado de un solo ataque. El dragón del lamento permanecía inmóvil detrás del cuerpo sin vida, sosteniendo la cabeza recién arrancada mientras una sonrisa monstruosa se dibujaba en todos los rostros que cubrían su espalda. A pesar del terror que lo consumía, David apretó con fuerza el mango de su maza y, lleno de rabia, gritó que jamás perdonaría a aquel monstruo por haber matado también a Luis. Juró que lo aplastaría igual que había hecho con el supuesto niño fantasma y que vengaría a todos sus hermanos menores. Justo cuando el demonio estaba a punto de acabar también con él, una poderosa patada impactó violentamente contra su cuerpo. La criatura salió despedida varios metros hacia atrás. Quien acababa de intervenir era Cheon. Con una mirada llena de furia, el goblin se interpuso entre el demonio y David mientras gritaba que jamás permitiría que un monstruo pusiera una mano sobre un niño del templo Wisu. Después ordenó a Gise que se llevara inmediatamente a David y retrocediera, asegurando que él se encargaría del demonio. Gise corrió enseguida hasta David y, al comprobar que seguía con vida, sintió un enorme alivio. Le preguntó si todavía podía ponerse de pie. Sin embargo, antes de que pudieran retirarse, el dragón del lamento volvió a sonreír. Entonces, utilizando los rostros de Luis y José que llevaba adheridos a su cuerpo, comenzó a hablar con las voces de ambos niños. Entre sollozos suplicaban a Cheon que no les hiciera daño y afirmaban que seguían vivos. Aquellas voces hicieron que Cheon se quedara completamente inmóvil. Pronunció los nombres de Luis y José casi por instinto. El demonio aprovechó aquella vacilación para lanzarse al ataque. Cheon reaccionó lleno de rabia y maldijo al monstruo por atreverse a utilizar la imagen de los niños de esa manera. Sin embargo, cuando estaba a punto de descargar un golpe definitivo, volvió a escuchar la voz de Luis. El demonio le recordó la promesa que les había hecho de enseñarles nuevas técnicas con el bastón y le suplicó que los liberara del demonio. El brazo de Cheon volvió a detenerse. Desde atrás, Gise comprendió exactamente lo que estaba ocurriendo. Sabía que Cheon era perfectamente consciente de que aquellas voces eran falsas y que solo necesitaba destruir al demonio junto con los rostros que llevaba encima. Sin embargo, también entendía que las emociones podían nublar incluso el juicio de un guerrero experimentado. Los demonios conocían esa debilidad mejor que nadie. Después de incontables cacerías, el dragón del lamento había aprendido que las presas con corazón siempre vacilaban cuando sus emociones eran utilizadas en su contra. Esa duda debilitaba su voluntad de luchar y terminaba convirtiéndolas en víctimas fáciles. Hasta ese momento, nunca había existido una presa sobre la que aquella estrategia hubiera fallado. Pero, mezclado entre esas presas, ahora había alguien diferente. Gise dio un paso al frente y, con una voz firme que rompió por completo la ilusión creada por el demonio, gritó: «Recupere el sentido, señor Cheon. Eso no son ellos, es un demonio». En ese instante, Gise comenzó a desafiar aquello que el dragón del lamento siempre había considerado una verdad absoluta, que ningún ser con corazón era capaz de ignorar sus emociones frente a semejante engaño.